Bueno, lo último que estaba diciendo era que la opción más compleja, o sí, más difícil, quizá, no sé, sería la opción en que hay que poner todos los nombres, porque a veces hace falta ponerlos todos, o a veces uno desea ponerlos, ¿no? Eh, y que esa opción simplemente consiste en ponerle punto y coma a todos los nombres, porque es lo que corresponde después de que ya uno ha usado coma, ¿no? Wilson, coma, M, consiste en poner punto y coma a todos los nombres, excepto a los últimos dos, ¿no? Porque ahí en ese caso se separa con la conjunción y. Eh, no es difícil de recordar, me parece a mí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque yo planeaba dejarlo hasta aquí, porque creo que esto es lo más sencillo que se puede saber de APA y lo más necesario, lo más frecuente que aparece en lo que uno escribe. Pero hay que echarle un vistazo y, bueno, un vistazo detenido, ¿no? No es un vistazo. Hay que ponerse a estudiar el sistema de APA y hay que hacer ejercicio porque nos hace falta. Yo lo hubiera puesto en otro punto del programa. Eso hasta el año pasado estaba en el tercer lapso. Ahora lo movieron al primero y a la segunda semana del primero yo hubiera querido saltármelo y ponerlo más lejos, pero no pude. Em, pero entonces, bueno, hay que cumplir con el programa y ahí tienen lo que a mí me parece más esencial, lo que va a aparecer siempre, lo que van a usar siempre. Para tener destreza con lo que queda, con lo que falta después de esto, hay que ponerse a estudiar. Eso le toca a cada quien. Y no tenemos más preguntas ni comentarios. Me gustaría que pasáramos al asunto de hoy, el que verdaderamente nos toca hoy, que también va a ser muy sencillo, es más sencillo incluso, y que también es lo esencial. Pero ya verán ustedes que a partir de esta información esencial y más o menos escueta, va a ser muy fácil construir encima. A partir de eso, cualquier cosa que vayan enterándose sobre las categorías gramaticales, van a ir agregándola con facilidad y comprendiéndolas. Van a ir agregándolas, digo, a el conjunto de conocimientos que tienen sobre eso, que va a ir agrandándose. Y ustedes saben también que a medida que el conjunto de conocimientos que uno tiene sobre una cosa, a medida que se va agrandando eso, cada vez es más fácil entenderlo todo. ¿No tenemos preguntas sobre el asunto que hemos tratado hasta ahora? Qué bien, era lo que me esperaba. Ajá, ahora llego aquí a la pantalla de Zoom. La semana pasada, bueno, hace 2 días creo, estuve viendo la foto que hago siempre del, de la reunión. Que ahora toca hacer una. Lástima que ya no son tantos como estaban al principio, pero no hace falta que estén todos. Bueno, si sigo usando esto para pasar la lista, sí, pero no es muy necesario. Ajá, que estaba viendo eso y entonces me dije, bueno, les voy a pedir a los muchachos que si no ponen la cámara, que no les puedo pedir eso porque casi todos tienen problemas con la conexión. Si no ponen foto, quizá eso sí lo podría pedir, sería bueno que pusieran por lo menos su nombre, ¿no? Nombre y apellido. Por ahí había la semana pasada un estudiante que puso un nombre que no aparece en la lista y entonces no supe quién era, no la incluí, pero luego cuando ella me aclaró que era ella, bueno, entonces sí la incluí. Bueno, por favor, por lo menos para conectarse a la clase pongan su nombre.
Su primer nombre y su primer apellido es suficiente, pero bueno, pueden poner el nombre completo si quieren, con tal de que luego yo tenga manera de saber quién es quién. Si ponen una foto es mejor, si ponen el video es mejor, pero podemos dejarlo hasta nombre, ¿no? Un día de estos voy a aplicarles las reglas de acentuación aquí a los nombres que voy viendo, porque hay unos cuantos que voy viendo que están mal acentuados o no están acentuados cuando corresponde. Y bueno, alaré orejas, pues. Mira, aquí está Héctor Mendoza, que acaba de escribir su nombre correctamente, pero en la pantalla yo veo aquí en el cuadrito donde está su nombre que no está bien. Y pasa lo mismo con Génesis León. Eh, no hace falta que me Profe, manden. pero es porque el Gmail es muy viejo, es muy antiguo. De hecho, tiene una foto de hace 1000 años y bueno, por eso sale así. Trataré de meterme en las configuraciones de Gmail porque entro directamente por el correo. Muy bien, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Chicos, no hace falta que me manden sus nombres por mensaje. Bueno, quizás sea bueno, pero luego yo no veo eso. Eh, mm, para la semana que viene tendré un mecanismo para tomar la lista sin que yo me ocupe de eso, porque quita tiempo, quita tiempo. Si comenzamos tarde y hay tantas interrupciones, bueno. Pero bueno, en realidad pueden seguir mandándolos, porque quién sabe, eso queda almacenado. Pero lo importante es que no nos detengamos mucho en eso. Chicos, es muy importante el asunto de la acentuación. Eh, nosotros los especialistas en lengua no tenemos derecho a equivocarnos con eso. Ustedes habrán visto en la televisión, bueno, quizás no vean mucha televisión venezolana, pero hay una persona conocida que se llama Eladio Lares, que era el que hacía ¿Quién quiere ser millonario? Cuando yo era pequeño, Eladio Lares hacía un comercial de la pasta de dientes Colgate. Y la última afirmación que hacía durante el comercial era, así con la caja de la pasta en la mano, decía, diciéndole a la pantalla, porque una caries son demasiadas caries. Y es verdad, una caries son demasiadas caries. De esa misma manera, un error ortográfico son demasiados errores ortográficos, sobre todo para nosotros que andamos por ahí diciendo que somos traductores, especialistas en la lengua, profesores de estas cosas. Nosotros no nos podemos permitir esos errores. Eso hay que corregirlo pronto y adquirir la costumbre de utilizar siempre la opción correcta. Porque, bueno, hay que dar el ejemplo y porque si uno luego va a clase y si uno luego va a entregar traducciones, conviene que todo esté en su lugar, ¿no? Es decir, un profesional no se permite a sí mismo o no se debe permitir a sí mismo hacer las cosas mal como las hace los que no son profesionales en eso. Es como una contradicción. Como una contradicción, no, una contradicción en sí mismo. Bueno, bueno, entonces ya se nos va a acabar el tiempo otra vez, si sigo yo con esto. Chicos, el otro punto que debemos tratar, que es el de esta semana, es las categorías gramaticales, el inicio del tratamiento de las categorías gramaticales que vamos a hacer durante el año, que siempre va a ser muy breve, muy poco y, y rapidísimo. Pero es un asunto importantísimo e interesantísimo. Yo les voy a dar aquí un primer asomo de ello. Compartir, compartir, compartir. ¿Dónde está el compartir? El compartir. Miren, esta lámina que les voy a mostrar es lo más simple que van a encontrar jamás acerca del asunto de las categorías gramaticales. Es tan simple que estoy a punto de borrar eso de la grabación porque me da pena que sea tan simple, sea tan poquito. Pero bueno, en realidad los comienzos deberían ser así, comenzar por lo más sencillo. Las categorías gramaticales son 9. ¿Qué son categorías gramaticales? Grupos de palabras. Las palabras todas se pueden clasificar en estos 9 grupos. Unas tienen estas características, las ponemos aquí. Otras tienen aquellas características, las ponemos aquí. Entonces se forma desde la época de los romanos y desde antes, la época de los romanos en nuestra cultura, ¿no? En la cultura occidental, pero en otras culturas, en otros lugares del mundo,
se ha hecho quizá desde antes, no sé, porque hubo culturas anteriores a la romana. Entonces, bueno, los 9 grupos, las 9 categorías gramaticales, que también se llaman tipos de palabras o tipologías de palabras, son el sustantivo, que también se puede llamar nombre, nombres de cosas, los pronombres, aunque yo hubiera puesto de primero los adjetivos, que es la tercera, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y determinantes. Ya decía yo que aquí faltaba algo. Sí, claro que falta, porque dice que son 9, pero después ponen 8 nada más. Ahí faltan las eh, interjecciones. Eh, Últimamente andan discutiendo acerca de si las conjunciones deberían ser consideradas un grupo aparte de palabras. A mí me parece que tienen todo el mérito para hacerlo, pero hay gente que estudia esto más que yo que dice que no. Bueno, otro día quizá podamos hablar de eso. La categoría número 5 que aparece aquí es la de los verbos, que quizá debería estar más cerca del número 1, porque en la oración todo comienza con el verbo. O mejor dicho, lo único esencial en una oración es el verbo. Usted tiene un verbo conjugado, y ya tiene oración. O sea, no es necesario que usted diga, por ejemplo, eh, la muchacha rubia que vino de Mérida ayer y que trajo todos sus papeles completos, que tenía un pantalón azul y una camisa verde, llegó tarde y no pudo entregar los requisitos, no se pudo inscribir. No hace falta que la oración sea así de larga para que usted esté seguro de que es una oración. No, eso no es lo que define si una emisión es una oración. Lo que define si una emisión es una oración es si tiene verbo o no. Y si lo tiene conjugado. Porque si es simplemente en infinitivo, hablar, comer, correr, así no está actuando como verbo. Si usted dice, el perro come eh, carne, el verbo es come. Miren que estoy diciendo el verbo es come. No dije el verbo es comer. El verbo es come y está conjugado. Entonces, eso es una oración por el hecho de que el verbo está presente y está conjugado. Y está conjugado significa que concuerda con el sujeto. El perro es singular, eh, come es singular. Entonces, el verbo es lo único que es esencial en la oración. Usted dice, levántate, una sola palabra. Ya, eso es una oración porque el verbo está conjugado. Una palabra de una sola oración. Imagínense que existen oraciones enteras, entonces, que tienen, creo que el mínimo tendría que ser dos sonidos. Por ejemplo, oí, oí. Es una palabra de apenas 2 sonidos. En la escritura, 2 letras. Y como es un verbo y está conjugado, ya eso es una oración. Entonces, aquí yo no pondría el verbo en la categoría número 5, quizá la pondría en la categoría número 2, porque, bueno, cuando se estudian las categorías gramaticales siempre se empieza por el sustantivo, que es el nombre de las cosas, y después siempre el adjetivo, pero yo la pondría como el segundo, como la segunda categoría. Cuando uno está aprendiendo una lengua extranjera, uno se aprende 3 verbos y 5 sustantivos y ya puede hablar. Uno dice, por ejemplo, comer arepa. Tú no sabes hablar español, pero sabes decir comer arepa. Es más, sin usar comer, ya la gente puede entender que tienes hambre, que quieres comerte una arepa. Entonces, bueno, algunas categorías gramaticales son más utilizadas que otras, pero todos son útiles. Bueno, ya estoy hablando demasiado. Son 9 categorías, están ahí, faltan las interjecciones. Y la primera, que es de las más importantes, es el sustantivo, que también se puede decir nombre. Hay otros idiomas en los que se les llama precisamente así, nombre. En francés se dice nom y es el nombre de la cosa. En inglés se dice name, perdón, se dice noun, que es otra forma de decir nombre. Y se parece a name y se parece a nombre. Bueno, es aquel tipo de palabra cuyo significado determina la realidad. Esto es, los sustantivos nombran
todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas, etcétera, hasta el etcétera. Un sustantivo es simplemente el nombre de una cosa. Que uno pueda tocar esa cosa o no, eso es otro asunto. Es una cosa. Uno no puede tocar la fe, pero es una cosa. Y entonces la palabra fe es un sustantivo. No hay manera de esquivar eso. Es el nombre de eso, es un sustantivo. Y entonces también los sustantivos se pueden clasificar. Aquí hay 4 clasificaciones, son unas cuantas más, pero digamos que estas son las más frecuentes. Los sustantivos se pueden clasificar entre nombres propios y nombres comunes, o nombres propios y sustantivos comunes, ¿no? Esto se refiere a que si es el nombre de una persona, como las personas somos lo más importante que hay en el mundo, entonces aparecen como una subclasificación aparte. Y nombres comunes son todo lo demás, lo que no son las personas, ¿no? Es como un privilegio que tenemos los seres humanos, ¿no? Que nos ponen nuestro propio subgrupo. Se pueden clasificar entre si es un sustantivo por sí mismo, la palabra es una palabra por sí misma, o si está formada de otras dos, que pueden ser sustantivos o mezcla de sustantivo con alguna otra categoría. Simple y compuesto. Aquí tenemos 2 ejemplos. Puerta y lavacoches. Lavacarros, ¿no? Friega platos. Recoge pelotas, recoge bates, recoge lata, ¿no? Limpia parabrisas. Aquí está claro que esta palabra lavacoches o limpia parabrisas está conformada por un verbo, lava, y la palabra, el sustantivo coche. Entonces se convierte en un sustantivo compuesto. Y la palabra puerta es un sustantivo en sí misma, no necesita composición para decir lo que quiere decir. Entonces es simple. Una clasificación mucho más interesante es la de concreto y abstracto, ¿no? Hay cosas que se pueden tocar, ver, medir, pesar, y esos son sustantivos concretos. El ejemplo que ponemos aquí es almacén, y otro que es abstracto, ¿no? Todo aquello que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede pesar, ¿no? Pero sabemos que existe. Hay cosas que tenemos simplemente en la imaginación. La propia palabra imaginación es eh, un nombre abstracto, ¿no? No se puede eh, tocar. Gaglioni, dime. Profe, disculpe, pero la compañera Yanilda Martínez, si mal no recuerdo, creo que está en espera, que me está comentando y dice que la acepte Ah, caramba, no la veo eso. entrada al grupo. ¿No le parece? Ah, bueno, se No la quedó veo, fuera. ¿no? No, no, Triste. no, no, hay que hacer algo. Oye, eran varios, eran varios. Oh, no, Gracias, así me está diciendo de nada, ya lo profe. encontré, ya lo encontré. Bueno, muy bien, muchas Dale. gracias. Cuando haya que decir alguna cosa de esas importantes, por favor, pidan la palabra o interrumpan, o bueno, ustedes saben que existen formas adecuadas de interrumpir. Y estoy dejando para último eso que aparece ahí como contable e incontable, porque esos 2 nombres a mí no me parecen adecuados. Hay gramáticas, hay autores que le ponen así, contables y no contables, y en realidad todo se puede contar. Bueno, no, en realidad no todo se puede contar, pero a mí me parece que eso es un anglicismo, eh, porque en inglés se llaman countables. Entonces, no sé, los gramáticos cuando aprendieron a hablar inglés se les olvidó que en español eso ya tenía un nombre que era numerables y no numerables, no innumerables, ¿eh? Que se pueden numerar, que se le puede poner un número a cada uno, o sea, que se pueden contar, sí, pero en realidad es más bien que se pueden medir. Eh, un sustantivo numerable o contable sería coche, por ejemplo, carro, persona, ¿no? Perro. Y no numerable sería la leche porque pertenece a ese grupo de cosas que son en realidad la materia de la cual está hecha una cosa. Y que entonces no son una cosa en sí misma, pero tienen materias, tienen cuerpo, se pueden tocar, son sustantivos concretos también. Son no numerables o incontables, como dice aquí, no contables, pero son concretos. La leche uno la puede tocar, la puede ver, ¿no? Y la puede medir, la puede pesar, la puede poner en una botella. Normalmente son materia,
materia de la cual está formada algo. Y pueden ser fluidos como el agua, la leche, o polvos, o algún tipo de materia que en realidad no acostumbra uno, no aparece nunca en la lengua un hablante diciendo, quiero una leche, quiero un cemento, quiero un agua. Al final, en la vida moderna, uno dice todo eso porque se refiere al empaquetamiento que le hemos dado. Cuando uno dice quiero un agua, se refiere a quiero una botellita de agua mineral, agua potable. Cuando uno dice quiero una sopa, se refiere a el plato, la sopa servida en el plato, ¿no? Quiere decir un plato de sopa. Pero en realidad todas esas materias, esos fluidos, sí, ese material del cual está hecho todo, no tienen forma. Los líquidos como el agua, la leche, el jugo, etcétera, toman la forma de la cosa en la que están, la cosa que los contiene. Y entonces hace falta que estén contenidas en algo, o hace falta que le pongamos una medida, o hace falta que lo pongamos dentro de algo para poder numerarlas, o contarlas, o medirlas, o pesarlas. Por ejemplo, uno dice un vaso de agua, un litro de agua, ¿no? Un mar de agua, o etcétera, ¿no? En realidad, decir un agua no es comprensible ah, porque el agua no tiene un cuerpo concreto para sí mismo. Eh, Toma la forma de la cosa que lo contiene. O para hablar de la cantidad de agua que tenemos que asignarle una medida. 1 litro, 10 litros, una taza, un vaso, ¿no? Una botella de agua. Con los líquidos es así. Un caso muy fácil de ver, muy interesante, es la palabra cemento, ¿no? Que es una materia, pero uno no dice un cemento, uno dice un saco de cemento, 1 kilo de cemento. Imagínense, una carretilla de cemento, lo que cabe en la carretilla, eh, una montaña de cemento, no sé, una- un montículo. Cuando los albañiles hacen el cemento que queda como una montañita, ¿no? Ahora no sé cómo se llama eso. Entonces existe eso, ¿no? Esa subclasificación de los sustantivos. Siento que ya se va a acabar el tiempo, y si fuera así, esto que hemos hablado de los sustantivos sería bueno, aunque tengamos que estudiar el resto por nosotros mismos. Eh, es muy interesante esta subclasificación de los sustantivos porque nos permite ver y tener presente que hay sustantivos que no se pueden tratar como los demás, que pueden ser contados, pueden ser numerados uno por uno. Uno tiene una taza y eso es un objeto sólido que es él. Y entonces uno puede contarlas. No tengo 37 tazas, pero cuando lo que tienes es cemento, tienes que asignarle una medida, tienes que empaquetarlo, tienes que pesarlo. Cuando tienes cemento, agua, ¿no? Vino o cualquier cosa que uno, para poder decir cuánto tienes que darle una medida. No es como los objetos concretos que uno puede decir, tengo 17 computadoras. En el caso del agua tienes que decir, tengo 25 litros de agua, no 25 aguas, ¿no? Aunque, bueno, en la actualidad que ahora embotellamos el agua y la vendemos en el abasto, uno dice, tengo un agua y se refiere a una botellita, pero en ese caso ni siquiera sabes de qué tamaño es la botella. Alguien tiene por ahí el micrófono activado y está escuchando la discusión. ¡Yuhu! ¿Quién será? Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre los sustantivos? Hay más clasificaciones que se irán aclarando. No vayan a creer que esto es lo único que vamos a estudiar con respecto a ellos. A mí me gustaría que pasáramos al adjetivo antes de entrar en los pronombres. Ashley, ¿tienes algún comentario? Es que apareció aquí tu nombre. Bueno, supongo que
Alguien levantó la mano. No sé quién es. Ah, Mendoza. Yo, profe, Mendoza, dime. ¿nos podría pasar ese documento? Eso nos puede Sí, sí, servir. claro. Claro, tenía que haberlo pasado ayer para que ustedes llegaran, para que fuera más rápido, ¿no? Pero me dormí. Ah, ok. Sí, 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 claro, yo lo paso, no te preocupes. Am, Gracias, profe. el adjetivo entonces es la palabra que acompaña el nombre para determinarlo o clasificarlo. Adjetivo, sí, el adjetivo, perdón. De repente pensé que estaban hablando del artículo. Yo siempre que tengo que explicarles esto a los niños, les digo, los sustantivos son los nombres de las cosas y los adjetivos son las características de las cosas, ¿no? Uno dice casa y uno no sabe si la casa es grande, si la casa es blanca, si la casa es vieja, ¿no? Eh, hace falta que a uno le digan algo sobre la casa. La casa blanca, la casa familiar, la casa, qué sé yo, como la de Caperucita, la casa del bosque, que no es exactamente un sustantivo, pero ya verán ustedes estudiando lingüística que eso que dice del bosque funciona como adjetivo. Entonces el adjetivo son las características del nombre, ¿no? Ahí está, eso yo creo que no hace mucha falta explicar más. El coche rojo, ¿no? O también aparece en una oración como esa casa está lejos. Em, no estoy seguro de que ese sea un buen ejemplo en la oración, porque me parece que ese lejos ahí funciona como adverbio, no como adjetivo. Pero olvidémonos de ese caso. Em, el adjetivo tiene clases y grados. Creo que deberíamos comenzar con las clases. Existen los específicos, que son aquellos que indican una cualidad propia del sustantivo, como en el ejemplo que ya pusimos, el coche rojo. Ellos tienen una característica que puede ser otra, ¿no? Pero el adjetivo nos está diciendo cuál característica específica queremos mencionar. En el caso del coche, del carro, puede ser rojo, pero puede ser verde, puede ser blanco. Y es que elegimos rojo. Y las explicativas son aquellas que redundan en una cualidad del nombre, como en el caso de la nieve, que siempre es blanca, pero podemos decir nieve blanca. Es redundancia, uno no quiere decir redundancia, se disculpa cuando dice una redundancia, pero las redundancias suelen ser útiles. Por ejemplo, cuando uno dice, lo vi con mis propios ojos, en realidad con mis propios ojos no hace falta, porque no hay manera de ver las cosas con otro órgano que no sean los ojos, ¿no? Pero nos hace falta remarcar que fue con nuestros propios ojos. ¿Por qué? Porque queremos que los otros sepan que no fue que lo leímos en el periódico, no fue que la vecina nos lo dijo, fue que nosotros lo vimos. Yo mismo lo vi. ¿Y qué usé? No las manos, mis ojos, el órgano de ver. Bueno, ahí está esa subclasificación de los adjetivos por la clase de adjetivos que son, que a mí no me parece en este momento que sean solamente los que redundan, sino que cualquier otro eh, eh, adjetivo que sea posible y que no se espera uno encontrar, puede entrar ahí. Pero bueno, seguro que hablaremos de esto en otra ocasión, ya ustedes verán, y lo tendremos más Profe, claro. disculpe Faltan que lo 8 interrumpa. minutos. Dime. Hay algunos compañeros que son de su clase, me supongo, de Lingüística 2, que están preguntando si la clase que usted está dando ahorita es de Lingüística 2. Digo, de Lengua Española 2. No me digas que esos atrevidos estudiantes se metieron en esta clase. Debe haber llegado la hora de dar esa clase. Ay, Dios mío, debe ser eso. Sí, parece que sí, pero no veo ningún nombre, solo veo que Ágreda puso, yo creo que se unieron. Esta es la clase de lengua 1. En mi mente, la clase de lengua 2 no ha empezado, pero todos los estudiantes de la universidad son bienvenidos, mucho más los que están inscritos en mi clase. Eh, yo siempre me olvido de la hora, muchachos. Yo siempre elijo algún estudiante en las clases presenciales para que me diga, para que me suene la alarma, me diga, profe, se acabó la clase.
Y a veces a él también se le olvida y me dice, hace 20 minutos. Ya yo les he contado que el siguiente profesor que tiene que usar ese salón siempre me toca la puerta. Díganme, por favor, ¿a qué hora termina esto? Profe, creo que ya terminó hace 20 minutos. ¿Viste? 20 Sí, minutos. profe. Qué mala gente son ustedes que no me lo dijeron. No, chicos, no pasa nada. Bueno, entonces nos tenemos que detener. Creo que les voy a grabar un audio por lo menos o un videíto breve con lo que falta aquí, aunque yo creo que este material es tan sencillo que no van a tener ningún problema con él cuando se lo pase, ¿no? Y si lo tienen, anoten preguntas, ¿no? Y háganme preguntas durante la semana. Eso no es ningún problema. Y además, esta semana van a tener un examen. No, la semana que viene. La semana que viene, la última de julio y antes de agosto, van a tener un examen y seguro que van a tener que estudiar este asunto. Bueno, perdónenme entonces que se vaya a acabar la clase así tan intempestivamente, pero si pasaron 20 minutos, estoy abusando de ustedes y de los otros. ¿Cuándo se me quitará esa manía? ¿Cuántos años tendré que tener? Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Un placer. I am Chao, profe. sorry. I am sorry por los que llegaron tarde, tarde no, los de la otra clase que se metieron en esta, pero voy a tener que cortar. Chao. Bueno, profesor, nos vemos. Chao.